AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Gracias amigos por estar con nosotros en este programa en que hablaremos sobre acciones climáticas. Sabemos que el tema del cambio climático no es algo que se viene, es algo que ya lo estamos viviendo, a pesar de que hay alguna gente que quiera desconocerlo, pero es indudable que requerimos también acciones climáticas para enfrentar todas aquellas situaciones de cambio climático que se están produciendo y que están afectando a los seres humanos y en general al planeta. Van desde políticas gubernamentales hasta pequeñas acciones, hábitos diarios que tenemos que cultivar o transformar, reciclar, usar transporte sostenible o consumir de manera responsable. Frente al calentamiento global, entonces, presentamos las acciones climáticas y vamos a tener varios invitados a lo largo de este programa. Queremos empezar con Diego Recalde, a quien le damos la más cordial bienvenida. Actualmente está al frente de la Fundación Casa del Higo. Es doctor en Economía y Comercio, tiene una larga experiencia profesional en Naciones Unidas, en el PNUD, en la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS y en el Programa Mundial de Alimentos, PMA. También ha sido representante de la FAO en países como Guatemala y El Salvador. Y pues ahora regresó al Ecuador y le vemos interesado también en seguir trabajando por el país. Bienvenido. Primero que nada, muchísimas gracias por esta gentil invitación a su programa. Rosalía, es un gusto para mí poder estar para comentar estos temas importantísimos como lo son el tema de cambio climático y todas las conexiones. De alguna forma, esa trayectoria de vida que tiene usted en varios países y en haber trabajado en organismos internacionales, le da una visión más completa de lo que está pasando en el mundo. ¿Qué nos diría usted frente a estas premuras y a estas angustias que empezamos a vivir con el cambio climático y con estas agresiones que hemos hecho a la naturaleza? Sí, mire, efectivamente el trabajo, por ejemplo, en Centroamérica, que es una zona muy afectada por cambio climático. Es una de las regiones del planeta que menos contribuye al cambio climático y más impacto recibe. Huracanes, tormentas tropicales, exceso de lluvia, inundaciones arrasan con las zonas rurales y también urbanas. Y los terrenos cultivables pues se desgastan, ¿no? Exactamente, pero allí es donde se pueden hacer acciones con política pública y con acciones en el desarrollo rural. Por ejemplo, allí en El Salvador, con el Fondo Verde del Clima, se hizo un proyecto que está llegando a como 56,000 familias de productores rurales para cambiar su manera de trabajar el campo, ¿verdad? Pasar de una visión donde no hay, digamos, una comprensión de los vínculos entre suelo, lluvia, forestación, cultivos, entonces hacer terracerías, zanjas de infiltración, reforestar, cultivar sin menos químicos. O sea, se puede recuperar los espacios, ¿no? Esto lo hemos visto ya en el mundo entero, ¿sí? O sea, la restauración de los paisajes forestales es una realidad en el mundo, está demostrado. ¿Requiere tiempo? Requiere tiempo, esfuerzo, política pública o institucionalidad pública que esté comprometido, pero también se necesitan comunidades, socios locales que puedan hacer esto una realidad. Dicho sea de paso, la agricultura contribuye muchísimo al cambio climático. Así es. Gran consumo de agua, por ejemplo. Agua, no se sabe cuántos litros, les digo, es impresionante para un litro de leche. También están los gases que se producen en la ganadería. La ganadería también, sí, ¿no? Pero también, digamos, el tema de fertilizantes es muy fuerte. Si eso lo sumamos en todos los territorios y decirles a nuestro público que en los próximos, hacia el 2050, que no es tan distante, está tan lejos, así es. Vamos a tener que producir el doble de alimentos en el planeta Tierra, ¿no? Y eso, si lo hacemos de la misma manera que lo hemos estado haciendo antes, es insostenible totalmente. No es posible, no será posible. No, vamos a terminar arrasar con el planeta. Y solo tenemos un planeta, no hay un planeta B. Ese plan de irse a Marte a colonizar es poco creíble. Entonces, digo, ¿qué podemos hacer el día de hoy? Podemos hacer muchísimas cosas. Como usted lo ha dicho antes, también comenzar con el desperdicio de alimentos en la casa. Botamos 1 tonelada de alimentos en el año en el mundo, en Ecuador incluido, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué no hacemos un poquito más de conciencia y tratamos de pensar qué acciones y comprar voy a lo que, hacer? se necesita, no dejar que se dañen las frutas, que se dañen las verduras, porque eso le está haciendo falta a otra gente. Exactamente, pero también el daño climático es grande, porque para producir esa fruta son fertilizantes, es agua, son insumos y consumo, pues también todo lo que vamos a hacer son más emisiones al ambiente. Entonces es la reflexión de cómo uso el agua en la casa, porque el agua normalmente no sale del grifo. 90% de las personas, o muchas, creen que sale del grifo, pero tenemos una serie de... Hay que producir el agua. Hay que producir. Aquí en Ecuador es una zona donde podemos producir en los páramos aledaños, aquí a Quito, aquí de hecho el agua nos viene ahí de Papayacta. Páramos con una de esponja de arriba, pero si los arrasamos, así es, nos vamos a quedar sin agua. Hay que cuidar los acuíferos con política pública, pero también las acciones de uno, irse a bañar, abrir, cerrar la llave. Entonces creo que hay mucho por hacer, pero queda demostrado que podemos revertir estas situaciones, ¿no? Ahora, tiene mucho que ver cambio climático. Usted ha estado en el Programa Mundial de Alimentos y producción de alimentos. Por ejemplo, mencionó el caso de Sobre todo en la FAO. En la FAO también, claro. La FAO antes estaba muy vinculada solo con agricultura, la Revolución Verde, pero después se dieron cuenta de que había que trabajar de la mano con los ambientalistas, ¿no? La preocupación por la recuperación de los territorios, evitar desertificación, etc. Y le decía el caso de América Central. Las migraciones que se producen en buena parte están producidas o se dan por el cambio climático. Sí, efectivamente nosotros lo hemos constatado en campo. Allí en El Salvador, con la FAO, hemos visto que mucha gente ha emigrado por temas climáticos. Se secan los suelos, no se produce lo mismo que antes, cada vez la productividad va a la baja. No llueve como llovía antes y no hay maneras de tener una producción que abastezca una vida digna. La gente agarra y se va. ¿Cuándo sucede eso? Cuando deja de llover, ¿verdad? Ya deja de llover tipo septiembre, octubre y se va hasta mayo sin lluvias. Y obviamente eso se ha ido empeorando en los últimos 20 años. Si antes eran marcadas las estaciones, ahora ya no se sabe cuándo deja de llover. Eso nos está pasando también aquí, ¿sí? En todos lados, sí. Cuándo deja de llover, cuándo se puede producir, y ya el tema del clima es una variable incierta. Pero efectivamente hay una conexión muy fuerte entre cambio climático y migración, no solamente en Centroamérica, en muchas zonas del planeta Tierra. Sí. Ahora, usted ha estado trabajando con quienes hacen la política pública, con los gobiernos, a través del accionar de los organismos internacionales. ¿Cuán proclives están los gobiernos nacionales y los subnacionales a seguir los lineamientos que se dicen en cuanto a trabajar en política pública y encontrar remedio a estas situaciones? Mire, voy a hablar del caso de El Salvador, donde se ha hecho un programa de 127 millones para revertir estos efectos de una agricultura no sostenible. Pero allí hay una decisión política del gobierno. Es que, ¿no? Eso es lo que le digo. Claro. Se entró a trabajar como digamos, con el Estado salvadoreño, con diferentes instituciones, porque Naciones Unidas estaba de un lado, pero del otro había una ruptura en ese enlace y en esa comunicación. Ministerios de Ambiente que no conectan con los ministerios de Agricultura o con los ministerios que hacen algún tipo de asistencia social. Entonces tiene que haber interconexión, y lo que se hizo es crear una acción intergubernamental, digamos como gestora de la acción, donde hay coordinación, integración, presupuestos, acciones en campo, y obviamente reciben el apoyo de un programa grande como el que se estaba haciendo. Y eso ha hecho la diferencia. De hecho es un modelo, el programa se llama Reclima. Está funcionando. Funciona muy bien y es un modelo que se está transfiriendo, ya se nacionalizó, por decirlo así, ¿no? Porque eso ya lo compró el Estado a sus extensionistas. De hecho hay una red de extensionistas que no solo son de gobierno, sino son comunitarios, todos trabajando con sus tablets, con sus celulares, con aplicaciones que les permiten hacer un plan de finca y hacer el monitoreo. Entonces también la inteligencia artificial, las tecnologías de la innovación están llegando en este tipo de programas y esos hacen la diferencia. No se puede seguir como antes
solo ahí con el arado, haciendo el surco y ya. No, yo creo que aquí estamos en un momento crucial donde se tiene que meter tecnología a cualquier nivel. Inclusive fotografía aérea, los ministerios están usando esto para ver cómo han cambiado un paisaje, cómo se reforestó, cómo se hicieron, digamos, curvas de nivel para que la producción no vaya perdiendo tierra a lo largo de los años. Que eso es lo que desgraciadamente pasa. Ahora, Diego, ¿esto se puede hacer en el Ecuador? ¿Qué visos le ve a usted de replicar un proyecto que está funcionando en otro país, pero que puede darse en un territorio más grande, por supuesto, como es el caso ecuatoriano, pero tomando en cuenta además las diferencias de regiones que tenemos en el país? Sí, de hecho esto se ha hecho ya en Guatemala, que también estuve, quedó un proyecto igual armado, se está implementando. De hecho hay otro en Paraguay y viene otro en Argentina, de la misma naturaleza, donde hay innovación, tecnología, compromiso con autoridades locales, nacionales, como le decía, esa integración intersectorial. La visión sectorial de los gobiernos siempre ha sido un fracaso. Solo agricultura y no me junto con nadie más, o solo educación y no veo el tema de agua ni saneamiento. No se puede combatir la desnutrición crónica, hablando de Ecuador, si no se tiene un enfoque intersectorial. Agua sana, alimentación, buena educación, capacitación claro, a los maestros, pero también es alimentación adecuada a través de una propuesta de mayor sostenibilidad. Entonces, este tipo de programas se pueden de todas maneras extender a otros lugares. De hecho, yo creo que ese es un poco lo que se está viniendo para adelante. Mayor integración del lado del gobierno y obviamente tener esa visión renovada de cómo hacer agricultura, cómo producir alimentos de una manera más sostenible, con menos insumos químicos, porque si usted al suelo le quita, le tiene que dar, pero le puede dar su misma comida. Por ejemplo, en Guatemala, cuando se termina de producir el maíz, se deja el rastrojo arriba. Antes lo sacaban y lo quemaban. Claro. O se le echaba fuego. Y se llevaba todos esos nutrientes. Ahora la gente descubrió que si lo dejan ahí, llueve, se moja, mantiene el suelo húmedo, no hay necesidad de hacer otro tipo de trabajo en el suelo. O de abono. Exactamente. Entonces el mismo rastrojo protege el suelo, le da humedad y nos da fertilización. Entonces esto es lo que tenemos para adelante. Parece mirar para atrás. Es curioso porque uno podría decir es volver a las prácticas ancestrales. Ciertas prácticas ancestrales que son, yo creo, muy adecuadas para abordar el futuro, imagínense. Muy interesante. Ahora, me da curiosidad qué está haciendo usted, porque está con esta iniciativa de la Casa del Higo. Sí, Casa del Higo es una fundación de reciente creación que está ubicada en la García Moreno, entre Olmedo y Manabí. En pleno centro histórico. Sí, y obviamente es una casa patrimoniada, una de las 16 casas de época de la colonia, 1640 para ser preciso, pero tiene ahora este objetivo importante de fomentar arte, historia, cultura, centro histórico. Ahí funciona la colonia de quiteños, residentes en Quito también, donde se hacen presentaciones, se lanzan libros que tienen que ver con la ciudad, con el centro histórico específicamente. Hace poco estuvo uno de los socios de la colonia, de los miembros, haciendo una presentación sobre Quito Solar, ¿no? Porque es importante dar a conocer este tipo de cosas. Ecuador es un país hermosísimo, tiene de todo. Quito tiene millones de cosas para mostrar al turismo, pero es poco conocido, hay que decir la verdad. No hay esa venta tan grande como podrían tener otras ciudades que tienen menos, ¿verdad? Entonces estamos para eso, para fomentar cultura, arte, historia. Qué bueno, con esa experiencia de organismos internacionales, de preocuparse por el ambiente, de preocuparse por el tema agrícola, por la producción de alimentos, ahora a trabajar en una casa patrimonial. Gracias, Diego, por haber estado con nosotros y compartido estas experiencias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Con ustedes, queridos amigos, continuamos luego de una pausa. Gracias por acompañarnos y estamos ahora aquí con Juan Carlos Palacios, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él es el presidente del grupo promotor de los premios Sacha
es ingeniero mecánico, máster en Administración de Empresas y Cooperación Internacional para el Desarrollo. En la actualidad también se desempeña como presidente del directorio de fundación del Jardín Botánico de Quito, director ejecutivo de la Corporación de Manejo Forestal Comafors y miembro del directorio del Comité Empresarial Ecuatoriano. Bienvenido, Juan Carlos, a este programa nuevamente y vamos a empezar hablando sobre cómo van los premios Sacha, cómo van esta iniciativa que tiene algunos años y algunas ediciones. Rosalía, buenas tardes y gracias por siempre acogernos en su casa. Y no solo eso, gracias también por ser parte de esta iniciativa de Premios Sacha. Mire, debo decirle que esta 6ª edición realmente es una edición especial, porque veníamos ya desde hace algunos años tratando de vincular la temática de la tecnología a la acción climática. Como usted conoce, Premios Sacha en cada edición tiene una temática distinta. La 5ª edición fue fantástica porque fue la edición de género y realmente tuvimos un éxito en cuanto a participantes también. En cuanto a participantes, pero no solo eso, sino cómo vinculamos mujeres que están en diferentes espacios, desde las mujeres que están en Colombia, en Costa Rica, en Venezuela, trabajando directamente en el mar, siendo ellas pescadoras. Las actividades, son pescadoras, son concheras y tal, hasta mujeres que han tenido pues un éxito empresarial en la academia y otras. Entonces eso fue extraordinario. Y esta edición, que la llamamos Green Climate Tech, básicamente lo que trata de conseguir son varios temas, pero fundamentalmente identificar cómo la tecnología puede ayudar a la acción climática positiva. No me gusta hablar mucho del cambio climático, sino de la acción climática. De qué es lo que se puede hacer para enfrentarlo, ¿no? Exactamente, y eso es lo que estamos haciendo ahora, pero tiene una connotación especial. Este año estamos tratando de cerrar una brecha de conocimiento de la tecnología y especialmente de la inteligencia artificial en los jóvenes de Latinoamérica, porque un estudio de McKinsey habla de que en los próximos 5 años, si es que estos jóvenes no tienen el mismo acceso que tienen países del norte, el día de mañana van a tener 14 veces menos oportunidad. La brecha se vuelve casi de encontrar imposible de llenar. Y entonces nos hemos propuesto inicialmente 500 jóvenes en el programa, ahora nos hemos ampliado a 20,000 jóvenes a través de la plataforma Sacha Edu. ¿Qué quiere decir esto? Darles herramientas, darles a todos los jóvenes de Latinoamérica, ¿para qué? Para un tema tan importante como la acción climática, puedan ellos conocer la tecnología, ser parte de esto y el día de mañana sean actores positivos. Esa es en este año la motivación fundamental, más allá de un tema muy filosófico que tiene que ver, y creo que luego usted va a conversar con alguien espectacular, que tiene que ver con saberes ancestrales, que esa parte tal vez muy luego importante, lo podemos conocer. Claro que sí. Ahora, ¿cómo ha sido la acogida de los jóvenes y de las gentes que están participando para los premios en esta edición? Extraordinario, qué bien. Fíjese usted, la semana pasada lanzamos la 6ª edición de Premios Sacha, tanto presencial como virtual. Lo hicimos en el Colegio Johannes Kepler, un colegio pues reconocido preocupado por sus temas ambientales. Y tuvimos una acogida extraordinaria. Fueron 3 veces más de las personas que nos habían confirmado. Lo único que da cuenta es de el interés que se tiene. Vinieron delegaciones de Costa Rica, estuvieron presencia política ecuatoriana, pero también de otros países y organizaciones. Y tuvimos 1,200 personas conectadas al mismo tiempo, de varios países de Latinoamérica. Entonces, consideramos de largo que esta es la edición más grande, con ¿no? mayor alcance que tenemos. Ahora, se está encaminando también hacia la COP en Brasil. ¿Cómo van desarrollando? Porque hay la idea de hacer eventos también en la Amazonía brasilera. Sí. ¿Qué es lo que estamos en este momento buscando, no es cierto? Lo que queremos es llevar la mayor cantidad de proyectos y de mensajes a la COP30. Y en un evento en paralelo
a la COP30. De hecho, la OTCA, ¿no es cierto?, que usted la dirigió con tanta sabiduría, pues nos ha abierto las puertas. Excelente. De hecho, aperturó el evento de lanzamiento con su directora y nos ha abierto un espacio para que el día 17 de noviembre podamos hacer el lanzamiento ya de los ganadores de Premio Sacha. Pero como ahí, un side event, ¿no? En un side event. Pero queremos comentarle aquí, nos guardamos esto para el día de hoy, porque en realidad no íbamos a hacer un evento presencial. Sin embargo, hemos visto la necesidad y la oportunidad de generar un evento desde la mitad del mundo. No voy a poner país, desde la mitad del mundo, desde el Museo del Sol. En Cayambe vamos a lanzar unos cañones de luz, el mismo día, a la misma hora que estamos lanzando en Belén de Pará los premios, como un mensaje de que realmente necesitamos dar luz a quien toman decisiones en estos espacios. Y la ruta Sacha, que es la ruta por el Amazonas, es una ruta de luz. Y queremos decirles hoy que ya estamos con varios actores trabajando. Estamos con Diego Recalde, que creo que conversó también con usted. Así es, hace un momento. Estamos con personalidades y científicos como Cristóbal Cobo y otros científicos que van a dar cuenta de la importancia y de la relevancia de tomar los temas ancestrales, los temas de tecnología contemporánea y dar una luz para que el día de mañana puedan haber mejores acciones en pos del tema climático. Volviendo precisamente a este tema de las acciones climáticas, a lo largo de estos 6 años, ¿qué ejemplos podría dar usted de algo que ha sido impactante, que ha sido presentado a los premios Sacha y que tienen que ver con las acciones por el clima? Fantástico. Realmente le digo, voy a iniciar desde la 5ª edición hacia atrás, porque obviamente son los temas que ya los tenemos en tangible. Por ejemplo, el año 2023, en la 5ª edición de Premio Sacha, tuvimos como uno de los ganadores en la categoría de finanzas climáticas a la tarjeta verde de Costa Rica, ¿no es cierto? El Banco de Costa Rica lanzó una tarjeta verde y esa tarjeta lo que hace fundamentalmente es que por cada cobro que tiene, unos centavos van a un fondo. Ese fondo va para la conservación de áreas protegidas con un éxito fantástico. Lo más importante de esto es que a partir del conocimiento de la tarjeta verde, muchos bancos, cooperativas de Latinoamérica y otras organizaciones financieras tomaron contacto porque de forma generosa, al ser un banco público, abrieron la oportunidad de dar la capacitación y se están replicando este tipo de tarjetas. Puedo decirle también que durante la 2ª edición, en el 2017, tuvimos también una bienal de construcción sostenible con arquitectos menores de 35 años. Maravilloso. Con 36 obras que presentaron, 13 construyeron. ¿Y qué pasó con eso? Realmente el motor que generó a partir del 2017 ha levantado una serie de temas. Entre esos tenemos 2 libros escritos sobre estos que están a nivel internacional, y la misión que vino la semana pasada de Costa Rica tiene como propósito la construcción sostenible basado en esos conceptos. Podríamos irle contando todos estos elementos, pero créame, Rosalía, hay algo que a mí me mueve y me conmueve. Cerrábamos la 5ª edición de Premio Sacha el día viernes y el día sábado tuve una llamada de una mujer colombiana llorando, que habían caminado 3 días con cheras, que llegaron por el Programa de Naciones Unidas de la Mujer. No pudieron presentar el proyecto. Fíjese usted, en ese momento, debo decirle pues que realmente llamé a los miembros del grupo promotor que estábamos en esto y les dije, miren, hay 2 opciones. Caso, claro. O somos estrictos en esto y sí se cerró, como tiene que ser. O sea, damos la oportunidad de 2 días más. Abrimos. No tuvieron el primer premio, no tuvieron el segundo, ni tuvieron el tercero. Pero la satisfacción de presentarlo. Pero tuvieron el reconocimiento que damos a todos los participantes.
hemos generado una relación con la organización de estas mujeres maravillosa, maravillosa. Eso tiene más valor. Tiene valor, usted lo ha dicho. ¿En cuántos países está trabajando ya los premios Sacha? Bueno, hemos tenido postulaciones de 30 países desde el año 2015 que iniciamos. Muy bien. Entonces, esto es importante. Hace 2 años usted fue parte de Mentores por la Acción Climática, fue una de las mentores pues, que fueron reconocidas, y así hemos tenido también otros actores. Y cada edición cambiamos. Historias de vida tuvimos después del COVID, y ahora tenemos justamente lo que comenté hace un momento, que es el reconocimiento a los saberes ancestrales. Y ahí realmente, déjeme decirle que con la Fundación FUPA, con Enrique Aguilar y con muchas otras personas, se está levantando una motivación fantástica para reconocer saberes ancestrales que actualmente están dando soluciones climáticas contemporáneas. Y que hay que volverlos a ver. Justamente hablábamos hace un momento de cómo recuperar viejas técnicas agrícolas, de cuidado de la tierra, de recuperación de paisajes agrícolas, por ejemplo, que puede hacerse en base a esas tradiciones que usted menciona. Es correcto. Y de hecho, déjeme decirle que la primera postulación que se está haciendo de un saber ancestral tiene que ver con la chacra amazónica. Y es un grupo de economistas y antropólogos que están presentando una nota de concepto en donde dan cuenta que la chacra amazónica es la base inspiracional de lo que actualmente se conoce como restauración forestal. Mire usted, restauración de paisaje, claro, y agroforestería. Claro. Entonces, fíjese usted que a veces minimizamos estos procesos, sin embargo, son los que de una u otra manera nos llevan a entender lo que ha sido la humanidad. Somos nosotros una instancia, un momento, por no decir el segundo, en la vida de la humanidad, y obviamente tenemos que ser lo suficientemente humildes para entender que anteriores civilizaciones o organizaciones, colectivos, grupos etcétera, humanos, claro, tuvieron también unas posibilidades, y somos producto de esto. Y qué importante es interesar a los jóvenes en esas viejas tradiciones, ¿no? En temas ancestrales, ese conocimiento que indudablemente nos puede dar muchas de las soluciones, así como alguna vez hablábamos de que la Amazonía, ¿por qué preservarla? Entre otras cosas, porque es la farmacia a la que apelaremos en el futuro para las enfermedades que todavía no existen, pero que se presentarán. Así también los conocimientos ancestrales nos dan la forma de utilizar esa biodiversidad, de utilizar elementos de la naturaleza para dar soluciones a problemas actuales. Efectivamente. Y vuelvo a utilizar el término que utilicé hace un momento, humildad. Creo que mientras más conocimiento tenemos, a veces consideramos que somos infalibles, consideramos que después de nosotros no habrá ya ni siquiera el diluvio, pero en realidad no. Solamente cuando se llega a entender a profundidad qué es lo que se ha pasado antes, cómo lo capitalizamos, cómo lo mejoramos y cómo lo proyectamos, daremos en realidad buenos pasos, y obviamente seremos responsables de lo que les dejemos a nuestras futuras generaciones, que al final va por ahí también. Es cierto. Gracias, Juan Carlos, por habernos ilustrado. Muchos éxitos en esta 6ª edición de Premios Sacha y en la presentación de las propuestas ante la COP. Gracias por estar con nosotros, y queridos amigos, regresamos en un momento. Seguimos hablando sobre estos temas tan importantes de acciones climáticas, y tenemos la suerte de contar con la presencia de Enrique Aguilar, presidente de la Fundación Pueblos de América. Es fotógrafo, documentalista, una larga experiencia profesional en varios países, en Ecuador, en Guatemala, Bolivia, Perú, México. Ha difundido varios festivales internacionales, tiene reconocimientos también internacionales por su fotografía, autor del libro Amanecer en los Andes, y trabajo muy importante con pueblos y nacionalidades indígenas. Bienvenido, Enrique, a este programa. Muchas gracias, doctora. Para mí es un gusto estar aquí junto a usted. También para nosotros es muy importante saber que usted está junto a todas estas iniciativas que tienen que ver con la acción climática, como los premios Sacha y como otras iniciativas que se están fomentando, diríamos así, en nuestro medio. ¿Cómo la Fundación Pueblos de América, con Rescate de Tradiciones, colabora en lo que tiene que ver con acciones climáticas? Una de las líneas de la Fundación es precisamente la antropología, la investigación de la antropología.
y se refiere un poco, no tanto al término saberes ancestrales, sino más bien conocimientos ancestrales. Porque el saberes nos lleva quizás a otro aspecto. Pero dentro del conocimiento ancestral, nosotros podemos determinar todo el mundo, el universo de los mitos y leyendas y epopeyas de los pueblos originarios. Y a través de ese conocimiento podemos nosotros de alguna manera seguir la ruta para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces la fundación tiene ese carácter de investigar, de dialogar, de conversar, de provocar diálogos con terceras personas para ilustrarnos. Hoy más que nunca estamos enfocados en ese tema y queremos hacer un giro importante en este 2026 y es dedicado a los niños y a los jóvenes, porque creemos y pensamos que el conocimiento debe llegar especialmente a los niños, porque es a partir de ahí que se crea la conciencia de la protección, no solo del medio ambiente. Pero también la identidad. Exacto, comencemos por la identidad, un sentido de identidad, que ese es un gran problema que tiene Ecuador. Así es. ¿No? Porque, claro, todos conocemos nuestra historia, sabemos cuáles fueron nuestros pueblos originarios, cómo se ocultó la historia. Luego, pues tenemos una llegada del Imperio Inca, que también fue otra capa más de tierra sobre nuestras culturas. Un imperio dominante. Un imperio dominante por casi 40 años, ¿no? Y es muy poco lo que nosotros hemos logrado rescatar de la identidad. Entonces, es a través de los mitos. Es una razón de ser de la Fundación. Es una de las razones de ser de la Fundación. Sin embargo, la Fundación tiene más caras. Tiene el arte, tiene la cultura, tiene los recitales, tiene la música, porque todo es un complemento. No podemos dedicarnos a un solo aspecto de la cultura, sino tenemos que tener un universo, exposiciones, que son parte también de la identidad. Hoy tenemos en la Fundación una exposición maravillosa de un pintor ecuatoriano de Cotopaxi, con una cromática andina bellísima, con un figurativo único. ¿De quién estamos hablando? Olmedo Quimbita. Olmedo Quimbita. Es fantástico, lo conozco. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, identidad, de lo que estamos hablando, ¿no? Porque ahí se refleja precisamente esa tradición nuestra de la cromática andina, con ese movimiento, con ese espacio, con esa línea geométrica que actualmente tiene Quimbita, más este concepto del figurativo entre la inocencia y la bravura, ¿no? Entre la parte taurina y la niña, el niño, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que actualmente se hace en la FUPA. Una especie de sincretismo también. Ahora, Enrique, volviendo al tema de la verdadera historia de lo que ahora es el Ecuador, ¿dónde ubica usted las líneas fundamentales que nos pueden dar esos conceptos identitarios que tanta falta nos hacen? Ese es un tema bien complejo, porque partamos por un principio, doctora, es que las tradiciones están muy contaminadas. Es decir, no podemos hablar de una tradición original, auténtica, porque han pasado muchos años. Pero recuperación de raíces, culturas. Sí. La recuperación de raíces es una tarea ardua, muy ardua, porque no hay que olvidar que el sincretismo es una proyección permanente y dinámica. No es estática, es dinámica. Lo que nos hace un pueblo mestizo. Es decir, una vez que el pueblo se hace mestizo, una vez que hibrida conocimientos de otras culturas, surge una nueva cultura, híbrida, igual que nuestra hispanidad. ¿No es cierto? Nosotros somos hispanos, somos español, castellanos. Y no hay que desconocer tampoco. Ni somos castellanos ni somos indígenas, somos hispanos. Entonces ahí hay una nueva identidad. Es el mismo caso. Hablemos un ejemplo, los Pujilí, las famosas danzantes de Pujilí. Ellos tienen una folclorización y al mismo tiempo una cierta reminiscencia del pasado. Pero mucho del hispano. No es muy fácil, porque si nosotros vamos a fuentes que ya no existen, de cómo fueron los puxilíes en la época, que precisamente cuando llegó Huayna Cápac a Ecuador. Y que seguramente no usaban sombrero borsalino, ¿no? Por supuesto. Primero no había los borsalinos, no había los espejos, no había los Samsons que se ponen, esos muñequitos y los chales que nos vienen también desde... que ya son, ni tampoco las cuentas, ¿no? Que son chinas, de colores, es decir, pero eso es una nueva identidad.
Entonces yo creo que ahí hay que distinguir, que es muy importante, es decir, ¿cuál es la identidad? ¿La actual o la que fue originaria? Porque la que fue originaria también tuvo sus cambios, también fue hibridada en un pasado. Es decir, el proceso de evolución lleva 250.000 años del homínido. Entonces no podemos hablar de un origen. Es decir, ni pureza. No podemos hablar tampoco de pureza, porque las influencias culturales y geográficas, que es lo más importante, porque nosotros vivimos en función de nuestra geografía. Nuestra identidad está en función de la geografía. Entonces, es, digamos, definitivo que tenemos que pensar en una identidad contemporánea, actual. Esa es nuestra identidad, no la del pasado. Pero se nutre. Pero se nutre, se inspira y se nutre. Claro. Es que esa es la historia, esa es la cadena, ese es, digamos, el hilo conductor, y a eso es a donde debemos ir. Esa es la razón de la historia. Ahora, ¿cómo la recuperación de esos conocimientos que dan lugar a lo que tenemos ahora puede ayudarnos a mejorar lo que tenemos en la actualidad en la sociedad ecuatoriana, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también social? Es que yo creo que lo más importante es que si nosotros recuperamos todos esos hilos conductores de la historia, lo primero que nos va a llevar es a entender la actualidad, a entender por qué tenemos ese comportamiento, porque son comportamientos psicosociales. Es decir, está metida todo el tema geográfico, cultural del medio, más el doctrinario. Las doctrinas se construyen en función de la geografía. No se construyen en función de un imaginario, se construyen en función de la geografía. No como un determinismo geográfico, pero como algo que sí es bien importante, ¿no? Como un determinismo geográfico. ¿Usted diría? Yo diría que sí, por supuesto. Nos condiciona. Pero por supuesto, estamos hablando de un asentamiento, estamos hablando de pueblos sedentarios, ¿no es cierto? Si uno deja el nomadismo, deja, digamos, los cultivos silvestres nómadas y se asienta, es determinante la geografía, porque vamos a depender de los climas para nuestros cultivos, vamos a depender del agua. O sea, las grandes civilizaciones nacieron justamente a las orillas. Claro. El caso del Nilo, para la cultura egipcia, el caso del Éufrates y el Tigris, para la Mesopotamia, el caso de Persia, el caso de los grandes imperios, han sido siempre en función de la geografía. Y ahí es donde nacen los mitos. ¿Por qué? Porque el momento que usted trata de explicar lo visible, ¿no es cierto?, empieza a crear el mito de una manera subjetiva. Que es lo que trata, por ejemplo, este libro, ¿no? Religiosidad y pensamiento mágico en América Latina. Así es. Ese es un libro escrito con Luis Millones Santagadea, que es miembro honorífico de la Fundación y que actualmente es uno de los investigadores más importantes de Perú. Yeah. Es catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos. Y bueno, nos propusimos este libro precisamente para tratar de explicar un poco ese tema de los mitos, ¿no? Entonces aquí hablamos un poco de los orígenes psicosociales y sobre todo del individuo, las influencias que recibe el individuo. A partir de este libro surge el otro libro que presentaremos a propósito el 1 de julio, que espero que tener el honor de tenerle en Cancillería como invitada nuestra de honor, donde presentamos un libro precisamente sobre los orígenes del pensamiento religioso en el mundo antiguo. Es decir, estamos remontándonos a Egipto, la antigua Mesopotamia, pueblos sumerios, Persia, de la que ahora hablamos tanto por Irán, ¿no? Exacto, y aterrizamos en algo que es muy interesante, que es el mundo hebreo. Aterrizamos 200 años antes de Cristo en los rollos del Mar Muerto de Qumran, es decir, la época de los decenios, sí. ¿no? Y hemos invitado, como nuestro invitado de honor, ni más ni menos que Adolfo Reutemann, el gran director del Santuario del Libro en Jerusalén, que es el experto que ha curado 30 años, que ha tenido bajo su custodia 30 años los rollos del Mar Muerto. Entonces, él va a estar aquí. Claro, él llega mañana, maravilla. Y el día 1 nos estará acompañando para esta presentación. Entonces, mire, nosotros nos hemos dedicado precisamente a tratar de descifrar ese pasado, porque solamente descifrando ese pasado podemos entendernos. Y buscar los vínculos, y ¿no? buscar las líneas de conducción, sí, los nexos, los hilos. Y nos vamos a topar con algo extraordinario, que el pueblo egipcio, su forma de concebir el mundo, no es distinto a los pueblos amazónicos de cómo concibieron o a la cultura Valdivia. O a la cultura Valdivia, que bueno, muy poco sabemos de la concepción de la cultura Valdivia.
Pero hay muchos contactos, ¿no? Por ahí. Pero sí, gracias a un poco a la arqueología podemos entender, pero hay mucho todavía por investigar, ¿no? Todavía están muy sueltos los cabos ahí, ¿no? A pesar de que se ha hecho y se ha trabajado muchísimo, ¿no? Pero igual creo que la arqueología recién nos da unas pautas, pero hay mucho todavía ahí en Valdivias. Ahora, volviendo al tema central de este programa, que es la acción climática, ¿cómo unir estos conocimientos a acciones por el clima? Con conciencia, o sea, nuestra labor sería la conciencia. La conciencia ciudadana. Esa es la parte que asume es la que nosotros la asumimos. Y queremos justamente hacer talleres con niños y jóvenes. Para nosotros es importantísimo. Ya vamos a empezar a armar los grupos que nos dirijan a los niños y a los jóvenes y empezar a hacer los talleres para que haya esa conciencia a través de, digamos, de presentaciones poco lúdicas, un poco apropiadas para ellos, con una pedagogía, digamos, infantil, adecuada para cada caso, ¿no? Y vamos a tener estas charlas, esta forma de motivación, del cuidado, vamos a pasar documentales, invitar a personalidades a que compartan con los niños y al mismo tiempo vamos a buscar otras formas también de entretenimiento, pero nuestra función como fundación es esa, es decir, es la capacitación educativa, la toma de conciencia sobre los hechos culturales que ocurren en el mundo. Y qué tan importantes son y qué tan entrelazados son y que nos pone Enrique precisamente a reflexionar a través del trabajo de la Fundación Pueblos de América. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Gracias, doctora, a usted por la oportunidad. Gracias de verdad y con ustedes, queridos amigos, estamos luego de una pausa. Podríamos habernos quedado horas hablando con los invitados del día de hoy sobre temas tan importantes. Muchos de ellos tienen que ver con las tradiciones y con las acciones climáticas. Y veremos en nuestro segmento cultural un extracto del documental Leyendas de los Andes que nos conecta con los secretos del mundo andino y la promesa de una nueva era. El legado andino. Un viaje al corazón de los Andes, donde la espiritualidad milenaria sigue viva. Este documental revela una de las manifestaciones más profundas y representativas del mundo andino. El legado sagrado que por mandato de Wiracocha, la divinidad suprema, debe ser transmitido de maestro a aprendiz. Una búsqueda ancestral, silenciosa y poderosa, en la que los sacerdotes eligen quién llevará consigo el conocimiento oculto, la sabiduría de los tiempos y la esperanza de una nueva era. Una tradición viva que ha trascendido generaciones, sosteniendo el alma espiritual de los pueblos andinos. Mantay, kaytin hamsani karullaqtamanta kay apa usanllatin wahaman hinaspa wawaykitan apasa hampejmansi tukunqa chayqa hinata hapurimarin chayqa aparikapusaqtarik. Bueno, aputaq kamachikamun chayqa imapaqtaq ataqakusan hinallapuniki ataqapunqayki. Manan ataqakuyta chanto apuq kamachkusqanta kamun puqayta munanki manan ataqakuyta chanto. Una producción de Pueblos de América bajo la realización de Enrique Aguilar.
Como siempre en ¿Qué pasa con? Tenemos algo interesante de la comunidad. La Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, refuerza su presencia con la reinauguración de su renovado centro de apoyo en Quito. Queremos que sea un impacto positivo en la gestación de ideas. Queremos que este centro sea un lugar de encuentro entre aliados, el sector público, privado, productivo, para ir co-creando ideas, proyectos y soluciones a los grandes retos que hay en la sociedad actual. En el evento, las autoridades de la universidad resaltaron la necesidad de construir redes de cooperación que potencien el intercambio académico, la investigación colaborativa y la generación de soluciones a los desafíos del país. En definitiva, y lo más importante, en el Centro Quito encontrarán el nodo articulador institucional de la UTPL, que facilitará conexiones, alianzas, proyectos y creación de valor conjunta con los diversos aliados aquí presentes. Con 54 años de vida institucional y 48 años de experiencia en educación a distancia, la UTPL es pionera en este modelo en Ecuador. Su trayectoria la ha consolidado como un referente en el ámbito nacional e internacional. Somos una institución con los pies sobre la tierra porque nacimos en Loja, en el sur del país, una zona periférica, con grandes oportunidades, pero también con grandes desafíos, ¿no? Y crecimos en un lugar donde esos desafíos nos interpelaban y por tanto nos vimos obligados siempre a responder ante ellos. La UTPL nunca fue una torre de marfil, fue una universidad que intentaba conectarse con el sector productivo, con los problemas reales, y ese ha sido nuestro ADN. Hoy en día la UTPL es una de las universidades más reconocidas en los rankings de impacto. ¿Por qué? Porque tenemos una vocación por el territorio. Y nuestro territorio es, sí, el sur del país, pero a través de los centros de apoyo, en buena medida es todo el país, ¿no? Quito es parte de nuestro territorio. Quito para nosotros es importantísimo. Aquí tenemos miles de estudiantes. Por tanto, la UTPL es una universidad de Quito. Y a eso responde este centro, al compromiso que tenemos con la capital. Pongo un ejemplo, Galápagos. Cuando se creó la educación a distancia en el año 1976, 3 años después se abrió el centro en Galápagos. Y si usted va a Galápagos, la mayor parte de profesionales, por ejemplo, del sector turístico, se formaron en educación a distancia con la UTPL. Felicitamos a la UTPL por este centro de experiencias educativas, de conexión humana y de transformación social. El día de hoy quiero llegar a ustedes con un comentario internacional que lo he titulado Una tercera vía para Irán. Desde hace algún tiempo vengo siguiendo la lucha de la líder de la oposición iraní, la señora Mariam Rajavi, una mujer admirable que conduce a mucha gente tanto dentro como fuera de Irán y alienta una resistencia no violenta contra el régimen de los clérigos, los mulá, responsables de la persecución de muchos ciudadanos de ese país y específicamente de las mujeres acusadas por la policía de lo moral. Mariam Rajavi plantea una filosofía con 10 líneas de acción, los 10 puntos que revisten una capital importancia, sobre todo en los actuales momentos de guerra entre Israel e Irán, lo que causa una cantidad de pérdida de vidas humanas y de infraestructura y pone en riesgo la calidad de vida en la zona. Frente a las circunstancias que vive esta región, Mariam Rajavi propone una tercera posición o una tercera vía muy importante, basada en el cambio de régimen, dando paso a los líderes de la oposición, pero también habla de un cese a la guerra, sobre todo para salvar las vidas humanas, encaminando al país a una transición
en la que primen los valores democráticos y la posibilidad del ejercicio de libertades, considerando también la situación de las mujeres, que son las que más han sufrido la opresión de un régimen que no separa Estado de religión. La peligrosa tensión que existe en la zona pone de manifiesto una vez más la angustia de una población que no encuentra un camino de paz, pero que también puede acoger esta tercera vía que plantea la señora Rajavi y que sería una verdadera solución, poniendo a la paz y a la convivencia pacífica como una meta. Hay que relevar que la oposición al régimen de los mulás la llevan fundamentalmente las mujeres, lo que le da unas características especiales que han encontrado eco en muchos líderes de opinión, en políticos, en académicos, en los diferentes países del mundo, a través de conferencias, eventos en los que se recogen las opiniones de mucha gente comprometida con las libertades y con los valores democráticos. La líder de la oposición iraní constituye un ejemplo para el mundo y es muy relevante que alce su voz en medio de las crisis, de los enfrentamientos, de las luchas que pueden tener un fatal desenlace no solo para el país y la región, sino para el mundo. Respaldo la lucha de Maryam Rajavi, así como de sus seguidores desperdigados por muchas partes del mundo, pero que no pierden el amor por su país, su gente y su cultura. Las acciones climáticas no son opcionales, son esenciales. Cada esfuerzo, por pequeño que parezca, suma en la lucha contra el cambio climático. Queremos recordarles este tema tan importante y, por otro lado, invitarles para que los días 14 y 15 de octubre tendremos nuestra Feria Educomunidad y también la premiación del concurso de excelencia educativa en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Así es que les esperamos en esos días, la entrada gratuita y muchas sorpresas interesantes. Queremos también invitarles a que vean nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, en donde replicamos estos programas. Y despedimos este programa con un extracto de un poema de Piedad Bonet, poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria colombiana, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el año 2024. El poema que les traemos hoy se titula Armonía. Oye cómo se aman los tigres y se llena la selva con sus hondos jadeos, se rompe la noche con sus fieros relámpagos, mira cómo giran los astros en la eterna danza de la armonía y su silencio se puebla de susurros vegetales, huele la espesa miel que destilan los árboles, la leche oscura que sus hojas exudan, el universo entero se trenza y se destrenza en infinitas cópulas secretas. Sabias geometrías entrelazan las formas de dulces caracoles y de ingratas serpientes. En el mar hay un canto de sirenas. Toca mi piel, temblorosa de ti y expuesta a las espinas, antes que el ritmo de mi sangre calle, antes de que regrese al agua y a la tierra. Qué hermoso poema, ¿verdad? Estaremos con ustedes la próxima semana. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.